En este video tutorial se ilustrará cómo diseñar una base de datos en SPAT. Sistema portátil para el análisis de datos, conocido por sus siglas SPAT, es un paquete estadístico enfocado en el tratamiento exploratorio de datos desde un punto de vista estadístico multivariante. Lo que vamos a efectuar es un ejercicio con un breve cuestionario, el cual cargaremos a una base de datos en SPAT. Abrimos nuestro programa. Realizamos clic en base de datos y luego en nueva base de datos. Y nos aparece una ventana para diseñar nuestras variables. Como pueden ver, las dos primeras filas no se modifican. SPAT trae por defecto estas filas, las cuales sirven para identificar los casos que cargaremos a la base de datos. Antes de diseñar la base de datos, recurramos a nuestro cuestionario, el cual fue administrado hipotéticamente a dos personas y que tiene como objetivo conocer las actitudes de los individuos hacia la discapacidad. Como pueden apreciar, este cuestionario tiene dos partes. La primera, que recopila información sociodemográfica de la persona encuestada, y la segunda, las preguntas que permiten evaluar su actitud hacia la discapacidad. Bien, la sección de diseño de nuestra base de datos está conformada por 5 columnas. Primero, utilizaremos la primera columna, donde se coloca un nombre corto que permita identificar a la variable. Si acudimos a nuestro cuestionario, podemos colocar el nombre S1, que alude al primer nombre y primer apellido, S2 al número de cédula de identidad, y así con las demás. Es importante indicarle que el nombre de la variable no puede tener espacios, ya que el programa no lo permite. Cargaremos la primera variable, que es el primer nombre y el primer apellido. Escribimos S1. También podemos escribir PNPA, pero para efectos de la práctica colocaremos S1. Bien, vamos con la siguiente variable, que es el número de cédula de identidad. Para agregar una nueva fila, después de la variable S1 presionamos este icono. Si queremos agregar la fila antes, presionamos el icono contiguo. Si deseamos borrar una fila, pulsaremos este icono. Bien, presionamos este para agregar una fila después de S1 y escribimos S2. Para la siguiente S3 y así hasta llegar a S7. Luego tenemos los planteamientos. Como son 4, podemos colocar P1, P2, P3 y P4 para identificar cada uno de ellos. La siguiente columna es donde se coloca el nombre completo de la variable. En la variable denominada S1 se etiquetará como primer nombre y primer apellido, así como el resto de las variables.
En los planteamientos colocaríamos la descripción completa. En P1 etiquetaremos como: los discapacitados son una carga económica y social. En P2, las personas con discapacidad son felices. En P3, las personas en condición de discapacidad no deberían trabajar como cocineras. Y en P4, las personas en condición de discapacidad llevan una vida normal. En la tercera columna designaremos el tipo de variable con el que se está trabajando por medio de letras. En SPAT son 3. N para referirse a variables nominales o cualitativas. T para variables textuales. Y C para variables numéricas continuas. La primera variable es el nombre y apellido. Como es una variable textual, colocamos T. La siguiente variable, que es el número de cédula, se asigna C por ser una variable numérica continua. Lo mismo sucede con la edad y año de nacimiento. Las demás variables, como se puede notar en el cuestionario, poseen categorías. O sea, son variables cualitativas que poseen categorías. Por lo tanto, se les coloca N. Las dos últimas columnas, mínimo y máximo, indican el rango de variación de las variables. En el caso de las variables textuales, los valores son nulos. En lo que respecta a las variables de índole categóricas, el programa asigna por defecto un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 2. Haciendo referencia a las variables continuas, SPAT impone un rango que va de 0 hasta 100.000. Pero cabe destacar que estos rangos podemos modificarlos. El sexo posee dos categorías, así que dejamos el rango intacto. El nivel socioeconómico, si revisamos el cuestionario, posee 3 categorías. Así que en máximo escribimos 3. El nivel de instrucción tiene 5 categorías. Así que en máximo escribimos 5. Los ítems tienen 5 opciones de respuesta. Por consiguiente, colocamos en máximo 5. Es importante señalar que el rango puede iniciar en 0 y culminar en un número que corresponda a la cantidad de categorías que tenga la variable. Todo depende de la manera en la que el investigador codifique sus variables. En relación con las variables que se designaron como continuas, podemos restringir la edad para que no se carguen edades menores que 18 y mayores que 70. Por ejemplo, con el número de cédula podemos ampliar los rangos para que el programa permite cargar números grandes. Lo mismo con el año de nacimiento. Podríamos poner un rango que se adapte al establecido en la edad. En mínimo colocamos 1947. Y en máximo 1999. Y en edad colocamos mínimo 18 y máximo 70 años. El número de cédula en Venezuela, el máximo número de cédula podría estar en 30 millones. Así que podríamos colocar 30 millones como máximo. El último paso para concluir con el diseño de las variables es crear el libro de código de la variable categórica.
que no es más que la asociación de categorías de una variable con un valor numérico. Iniciemos con el sexo, que es la primera variable categórica. Esta posee dos categorías, femenino y masculino, a las cuales le asignaremos valores numéricos. Entonces, nos situamos en la variable que vamos a codificar, que en este caso es la variable sexo, y presionamos este icono. Entonces pondremos 1 y al lado femenino, abajo 2 y al lado masculino. Si aparece una nueva fila, la eliminamos presionando cancelar. Es relevante recalcar que el nombre de la etiqueta no puede ser mayor a 20 caracteres. Dicho esto, hemos culminado con la codificación de esta variable. Para regresar a la vista anterior, hacemos clic en variables. Vamos con el nivel socioeconómico, el cual consta de 3 categorías, bajo, medio y alto. Nos situamos en la variable a codificar y hacemos clic en categorías. Escribimos 1 bajo, 2 medio y 3 alto. Y termina el proceso de codificación de esta variable. Vamos con nivel de instrucción, donde 1 es primaria, 2 bachillerato, 3 TSU, 4 universitario y 5 ninguno. De esta manera culmina la creación del libro de códigos de las variables sociodemográficas con categorías. Ahora vamos a diseñar el libro de códigos de los 4 planteamientos que pretenden evaluar la actitud hacia la discapacidad. Como se puede apreciar, estos planteamientos tienen una escala Likert de 5 puntos que va de totalmente de desacuerdo a totalmente de acuerdo. Vamos con el primer ítem. Como SPAD no nos permite introducir etiquetas con más de 20 caracteres, tendremos que hacer reducciones de las mismas. 1 es totalmente en desacuerdo. 2 en desacuerdo. 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo. 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Repetimos este procedimiento para el resto de los ítems, ya que poseen las mismas opciones de respuesta. Para no estar escribiendo de nuevo las categorías, hacemos clic en la variable con las categorías ya definidas, seleccionamos todas las categorías y en editar hacemos clic en copiar categorías. Escogemos la variable a la que le vamos a asignar las categorías, seleccionamos todo y hacemos clic en editar y pegar, y así con el resto de las variables que presentan las mismas categorías. Así finalizamos con el diseño de nuestras variables. Lo que sigue es cargar las respuestas de los encuestados a la base de datos que hemos diseñado. Para cargar las respuestas hacemos clic en valores.
luego en editar y presionamos esta opción. En esta ventana vamos a introducir el número de casos que vamos a registrar en la base de datos. En nuestro ejemplo solo contamos con 2, así que colocamos 2 y pulsamos OK. Aquí tenemos a la primera persona encuestada. Es una mujer. Escribimos su nombre en la columna que corresponde con esta variable, que en nuestro ejercicio es S1. Luego viene el número de cédula de identidad. Y listo. Luego viene la edad, que es 25 años. El sexo. Como es mujer, le colocamos 1, recordando que ese fue el valor que se le asignó a esa categoría. Su nivel socioeconómico es alto. Por ende, escribimos 3, ya que ese fue el valor que se asoció con el nivel alto. Su nivel de instrucción es universitario, recordando que el valor asociado a esa categoría era 4, así que escribimos 4. Y por último, el año de nacimiento, que en su caso es 1991. Lo escribimos tal cual, ya que no es una variable categórica, nunca la categorizamos. Ahora vamos con las respuestas de esta persona a los 4 planteamientos. En el primero respondió ni en desacuerdo ni de acuerdo. Nosotros registramos esta opción como neutral, con un valor numérico igual a 3. Escribimos 3. En el segundo respondió en desacuerdo. Escribimos 2 porque ese fue el valor que se le asignó a esa opción. En el tercero respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto colocamos 3. Y en el último planteamiento respondió en desacuerdo. Por consiguiente escribimos 2. Así culminamos con una primera encuestada. Vamos por el siguiente y último caso. Se trata de un hombre. Escribimos su nombre. Copiamos y pegamos. Colocamos su número de cédula de identidad. Su edad, que es 23. El sexo es hombre, recordando que el valor asignado a esta categoría fue 2, así que escribimos 2. Tiene un nivel socioeconómico medio, por consiguiente escribimos 2. Es bachiller, sabiendo que el valor asociado a esa categoría es 2. Le sigue el año de nacimiento, que es 1993. Vamos ahora con los ítems. En el primero respondió totalmente en desacuerdo. Nosotros registramos esta opción con un valor numérico igual a 1. En el segundo respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo. Escribimos 3 porque ese fue el valor que le asignamos a esta opción. En el tercero respondió en desacuerdo, por lo tanto colocamos 2. Y en el último ítem respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, por consiguiente escribimos 3. Y así finalizamos con este encuestado.
Guardamos nuestra base de datos, le colocamos un nombre, SPAT nos dice que trasladó las variables textuales a las últimas columnas. Esto lo hace de manera predeterminada. Y ya tenemos lista nuestra base de datos, la cual puede ser sometida a análisis estadístico. De esta manera finaliza este video tutorial. Cualquier duda pueden escribir un comentario en la parte inferior de este video.